tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya llegaron las tardes de clases magnas. Iniciamos este miércoles con nuestra clase magna que la va a impartir nuestro especialista invitado el día de hoy, Juan Carlos Cruz. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes un poco de Excel. Perfecto. Bueno, yo estaba revisando la información, es justo lo que platicaba a nuestro especialista, y estas clases que les estamos dando, realmente aprovéchenlas, valen muchísimo, o sea, para su actividad profesional y todo, pero si ustedes quieren un curso tal cual de Excel, van a ver que van a encontrar información muy parecida a la clase que estamos haciendo ahorita, y lo mejor es que les vamos a compartir la base para que ustedes vayan practicando, y bueno, se vuelvan expertos en base de datos y presentar sus datos correctos. También los invitamos a que nos vean en los enlaces cada martes que hacemos por nuestra página de Facebook Soy UTEL. Ya nos vieron, levanten la mano quién ya vio nuestras cápsulas. Hemos ido a Los Pinos, también les platicamos un poco datos de la bandera que es este domingo, el 24 de febrero, para que ustedes puedan platicarlo en sus reuniones con amigos. Y les pusimos también la información de la trivia. Si tenían dudas cómo era la dinámica, pueden revisarlo en la página de Facebook de Clases Magnas UTEL. También acuérdense de seguirnos en nuestras redes, en Instagram, Clases Magnas UTEL, y en Twitter, Clases-Magnas, para que puedan ver información que les vamos a estar colocando. Bueno, pues Juan Carlos, te dejamos para que nos enseñes. Muchas gracias. Gracias. Bien amigos, pues como lo dice la clase, esta vez vamos a aprender a analizar los datos y dentro de los datos hay que saber hacer las preguntas correctas para tener la información que se nos llegue a solicitar. Vamos a dar una breve explicación de lo que vamos a ver. Para esto preparamos una presentación en PowerPoint. Mi nombre es Juan Carlos Cruz Alvarado. Actualmente tengo la licenciatura en Ingeniería en Sistemas y aparte tengo la especialidad en bases de datos. Parte de lo que conozco en Excel lo he aprendido aquí en la universidad, ya que actualmente laboro como coordinador en el área de cobranza y pues ahí en realidad es que hay que hacer muchos cruces para obtener la información correcta, que los alumnos puedan recibir un mensaje de texto, un correo o inclusive generar bases para marcación. Sí es necesario hacer muchos cruces para obtener información, ya que la información no está en una sola base de datos. Decidí esta frase de Steve Jobs porque se asemeja mucho a lo que hacemos nosotros aquí. Y dice, un ordenador es para mí la herramienta más sorprendente que hayamos ideado. Es el equivalente a una bicicleta para nuestras mentes. Y en realidad eso es. ¿Qué pasaría si no tuviéramos en uso una computadora o un ordenador? Pues todo tendría que ser a mano y en realidad el volumen de datos que manejamos pues sería mucho. Entonces gastaríamos muchos recursos y por eso decidí esta frase para que podamos darle el uso óptimo a un ordenador y a las herramientas que pueden existir en un ordenador. Como la clase menciona, cómo cruzar datos en Excel, y realmente Excel nos ofrece con sus herramientas la manipulación de datos para ser analizados, comparados y graficados. Cruzar datos nos ayuda a la construcción de diversas tablas de datos dentro de una misma hoja o hacer cruces de datos entre varias hojas o libros, ya sea para completar nuevas tablas o para buscar coincidencias y errores. ¿Qué fórmulas nos ayudan a cruzar datos? Pues evidentemente depende al escenario que tengamos. Podemos utilizar cualquiera de las funciones que se muestran en la presentación. Las más buscadas, sin duda alguna, puede ser buscar V, puede ser buscar H, índice más coincidir, que son dos fórmulas separadas, pero en este caso vamos a aprender a utilizarlas, ya que nos pueden sacar de muchos apuros. Un desvío de referencia que se simplifica con desref y una fórmula que nos ayuda a obtener datos de una tabla dinámica. El primer
criterio que vamos a utilizar, buscar V, busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor de la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. Esta sin duda es una de las fórmulas que ocupamos al día en diversos casos, diversos escenarios, y creo que es la más popular dentro de lo que ofrece Excel. Entonces, en esta clase vamos a aprender a validar todos los criterios que ocupa esta fórmula y utilizarla de tal manera que quede bien explícita y que ustedes la puedan ocupar en todos sus escenarios. Buscar H es sin duda el espejo contrario de buscar V. La búsqueda V es una búsqueda vertical, de manera vertical, cuando tenemos la base de datos en filas, y el buscar H es cuando tenemos en columnas toda la información agrupada. Pero es exactamente los mismos criterios para utilizar buscar H. Vamos a aprender un poquito a cómo usarla, ya que al no ser muy ocupada, también tiene un gran potencial. La combinación de estas dos fórmulas, que es índice y coincidir, nos van a ayudar demasiado cuando tenemos un modelo de datos y nos lo piden de distintas maneras. Es decir, tenemos actualmente no sé, una tabla de calificaciones y la queremos pasar pero con otro formato. Entonces, involucramos dos criterios de búsqueda y el índice más coincidir nos van a ayudar a que podamos obtener fórmulas o datos que contemplen dos criterios. Esto lo menciono porque buscar V y buscar H solamente puedes buscar un criterio, o sí, solamente puede ser referencia a un valor buscado. Entonces vamos a aprender a utilizar esta. Tiene un potencial increíble esta fórmula o esta combinación, y ahorita más adelante la vamos a ver. Lo que hace pues es buscar en cualquier posición que se encuentre el valor buscado, nos las va a arrojar con esta fórmula. Entonces lo vamos a detallar un poquito más adelante, y cualquier duda pues igual pueden comentarlo para que se resuelva. El desref devuelve una referencia hacia un rango, que es un número especificado de filas y columnas de una referencia dada. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos decirle a Excel que se mueva tantas columnas y tantas filas de tal modo que me encuentre un valor de acuerdo a un dato que yo necesito. Y por último, el importar datos dinámicos, de igual forma, es una herramienta o una fórmula súper potente porque, como lo vieron en la clase anterior, en el manejo de tablas dinámicas ya tenemos un resumen, pero ¿qué pasa si nosotros queremos darle un formato ya específico a un informe y la información se encuentra en una tabla dinámica, perdón? Esta fórmula nos va a ayudar a que obtengamos información de manera más rápida, de manera más concreta, y podamos reducir tiempo en la inversión que le vamos a dar a nuestro trabajo. Igual, como lo comenté, si tienen dudas o comentarios, los revisamos al final o en la clase podemos ir atendiéndolos. Pues bien, ahora ya estamos en el libro, y este libro corresponde a la clase anterior que vieron con mi compañero Karim, donde él nos mostraba un modelo de datos o un resumen de datos ya con tablas dinámicas, con segmentaciones de datos y con un gráfico dinámico. Esto es sencillo cuando en nuestra base de datos o el que nos provee la información ya concentra todo de tal manera que podemos ir jalando el resumen, o podemos inclusive ver por mes, por año, por sucursal, por producto y hasta por vendedor. Esto es sencillo cuando se tiene toda la información agrupada, pero nos vamos a enfocar en este momento a saber cruzar cuando los proveedores de información nos dan todo pero por separado. Como pueden observar, tenemos aquí solamente la tabla de vendedores y sus ventas por año. Tenemos las ventas por sucursal y por producto, y nos la muestra de tal forma que ya viene un resumen, pero tenemos todo por separado. Aquí tenemos los productos por año, tenemos las sucursales por año,
y al final tenemos una tabla de datos que nos muestra el producto por el total y el monto que se vendió, la sucursal, el mes y el año. Entonces, para dar pie a esto, yo he manejado este modelo de datos o este informe en donde pues ya nuestro gerente o nuestro director nos pide información específica donde él pueda manipular datos y que quede de tal forma que a primera vista quede resumido y que con esto se pueda tomar una decisión. Las gráficas nos ayudan a tomar decisiones sin meternos a fondo a un archivo. Entonces, vamos a ocultar estas hojas y vamos a tratar de llenar todo esto con los cruces de datos. Vamos a tener que unificar, o si lo quieren hacer de tal manera, ya pasar toda esta información en todas estas hojas, las quieren pasar directamente al formato que nos piden y vamos a aprender cómo hacer cruces con todas las fórmulas que vimos o que explicamos anteriormente. Entonces, si vemos el formato, nos pide un producto y ya viene una validación de datos. Aquí ya cuando pongamos nosotros el artículo, se va a ir el título a la gráfica que está a la derecha. Si lo pueden observar, en esta gráfica ya está determinada de tal modo que cada que cambie el producto va a lanzar la información. Esto lo vamos a dejar un poquito, o la explicación de las gráficas las vamos a ver un poco más adelante y nos vamos a enfocar a saber cómo cruzar los datos de acuerdo al producto que tenemos y que nos lo muestre en la gráfica, ¿vale? Entonces, aquí entra un poco la inteligencia de negocio, el Business Intelligence, del análisis de datos. Nosotros tenemos toda la información por separado y vamos a aprender a hacer un cruce para tener toda la información en un solo lugar y que ya no haya necesidad de estar cambiando de hoja para tener la información o para visualizar los datos. Entonces, nosotros tenemos que saber o identificar nuestro problema y tenemos que de hacerlo de tal manera que una sea práctico para nosotros y la segunda es que no invertamos mucho tiempo en un ejercicio. La teoría de esto es, o la finalidad es que ustedes puedan tener la eficiencia y la rapidez en una sola. Entonces, hoy vamos a aprender a hacer cruces, vamos a saber cómo podemos ir consolidando la información de diferentes hojas, inclusive pueden ser libros y pueden ser millones de datos. Ahorita nosotros solamente estamos ocupando pocos datos para que sea más fácil la comprensión y puedan utilizarlo ustedes también. Si quieren ir a hacerlo al mismo tiempo que yo, pueden descargar el archivo y vamos trabajando juntos para que se les haga más fácil. ¿Vale? Pues bien, empezamos con la fórmula más popular, la fórmula que es buscar V. Como saben, ustedes tienen el cuadro de fórmulas o la barra de fórmulas y pueden ir buscando. Para este caso, vamos a ir nosotros ya directamente poniendo una fórmula, un signo de igual, perdón. Ustedes ya activan la barra de fórmulas, entonces ponemos buscar y nos da las opciones que tenemos de buscar. Para este caso vamos a utilizar buscar V y con la tecla de tabulador vamos a activar la fórmula. Entonces, como ustedes ven, cuando yo activo la fórmula y se abre el paréntesis, nos va marcando qué es lo que tenemos que buscar. Entonces, si nosotros nos piden que arrojemos los datos aquí que tenga que ver con el 2016, el 2017 y el 2018, cada vez que cambie este valor, pues entonces nuestro valor buscado sería nuestro producto. Vamos a cumplir el primer criterio, que sería el valor buscado, y como ven ustedes ya cambió el texto en negritas de valor buscado a matriz buscar en. Entonces, para identificar, nosotros tenemos una tabla o una hoja de producto. Esta se encuentra aquí. Ustedes ven que tenemos audífono, celular, laptop, pantalla y tablet, y tenemos los años de manera horizontal. Entonces, la fórmula de buscar V nos dice que ingresemos el valor buscado que se encuentra en la celda A7 de nuestra hoja de informe. El segundo criterio es que nos dice que elijamos la matriz o la base o la hoja donde vayamos a buscar. Aquí es importante saber que esta fórmula
al final nos va a pedir un indicador de columnas que se traduce a saber cuántas columnas va a tener que desplazarse Excel para que cuando coincida el dato de que buscamos nosotros, nos arroje ese mismo. Entonces, si nosotros queremos saber el 2016, vamos a elegir la columna de artículos y después vamos a elegir la columna de 2016 con Shift. Manteniendo Shift apretado y la tecla derecha, vamos a poder seleccionar las dos columnas. Y si ustedes lo notan, arriba o en medio de entre A y B, hay un numerito que dice 12. Eso quiere decir que yo le estoy diciendo a Excel que se tiene que desplazar o que abarque dos columnas, ¿vale? En ese momento damos una coma para seguir con el siguiente criterio y en este caso, como lo mencioné antes, ya nos pide un indicador de columnas y ese indicador de columnas tiene que ser 2. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar de la columna 1 a la 2 que me arroje el dato que se encuentre en la columna 2 siempre y cuando coincida con el artículo, ¿vale? Nos pide otra coma y queremos, aquí en el criterio ordenado, nos arroja un cuadrito que significa verdadero, que es una coincidencia aproximada. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros utilizamos la fórmula de buscar V en textos, si le ponemos verdadero, Excel va a buscar el dato preciso sin tener una falla, es decir, si no lo encuentra nos arroja el error y si encuentra el dato exacto nos va a arrojar lo que nosotros le hayamos pedido. Para el caso de falso, esto se utiliza, para el caso de falso la coincidencia debe ser exacta, es decir, si yo busco audífonos en una tabla donde tenga audífonos, pero audífonos lo pusieron con espacio al final, no lo va a encontrar porque tiene que ser exacto el criterio que yo le ponga y verdadero para la coincidencia aproximada. Para este caso, el verdadero nos serviría más cuando estamos trabajando con números, pero no tenemos un criterio definido, sino tendríamos que buscar qué número se aproxima a un valor que yo estoy buscando, nos puede ayudar. Para este caso, como nosotros queremos que nos arroje la información exacta, vamos a utilizar el falso. Podemos subir este falso con la tecla tabulador, cerramos nuestro paréntesis y finalizamos con la tecla Enter. De tal modo que, como yo no tengo seleccionado todavía el artículo, no me muestra la información. Si yo elijo audífonos, me va a arrojar que en el 2016 la venta fue de 1.179.000 pesos. Y tenemos que buscar ahora la del 2017. Vamos a hacerlo un poco más sencillo. Aquí, si ustedes están trabajando con el archivo, pueden hacerlo ya de manera, pues yo creo que ya más fácil. Si no, lo vamos a volver a repasar. Recuerden que tenemos que buscar un valor que se encuentra aquí en A7, le damos una coma, volvemos a la hoja de total ventas productos, seleccionamos nuestra columna que coincide con el valor que vamos a buscar y para este caso ya tenemos que nuestro dato está en la columna 3. Entonces vamos a elegir el 3 y de igual forma vamos a tener que poner falso y cerramos nuestro paréntesis. Pueden escribirlo, pueden activarlo con la tecla tabulador para que el último criterio falso verdadero lo puedan utilizar. Y como ven, ya tenemos la información, cambia entre años y aparte si yo elijo otro producto, pues ya me va a traer los datos que yo busco de acuerdo al año. Aquí podemos utilizar el desplazamiento con el mouse y para traer el dato del 2018 y solamente habrá que comprobar si esta información es correcta. Nos vamos a la tabla de productos y nos dice que para celular en el 2018 es de 46.976.000 y ahí está. Entonces, con la tecla F2 ustedes van a ver si sus referencias son correctas. Aquí es importante mencionar la referencia en Excel. Nos ayuda mucho porque nosotros podemos inclusive hacer solamente una vez la fórmula y ustedes pueden desplazar la fórmula a la derecha o hacia abajo y ya no tendrían que volver a hacer la fórmula. Para este caso, si ustedes se dan cuenta, en los primeros 2 años nosotros lo hicimos de forma manual, pero si ustedes le dan
F2 aquí, podrán darse cuenta que Excel está buscando el 2016 y nosotros no queremos que busque este año, sino que busque este. Aquí es importante tener en cuenta que si nosotros queremos desplazar la fórmula con el mouse, tendríamos que hacer referencia o ordenarle la referencia a Excel. Para este caso se utiliza la tecla F4. Si ustedes se dan cuenta, de manera por default, Excel nos da una referencia relativa, es decir, nosotros le dijimos que busque el contenido de B7 en la hoja de total ventas producto con ese rango y que al final nos traiga el dato que está en la columna 3 y que la coincidencia sea exacta. Pero este dato de aquí está mal. Lo que vamos a hacer aquí, ya sea manual o ustedes lo quieran volver a hacer, pues pueden cambiar la referencia o inclusive pueden de igual forma validar que el dato que está en la hoja de ventas pues no es el mismo. Entonces, para hacerlo de esa forma, si yo quiero hacer una sola fórmula, pero que ya al desplazarla con el mouse me pueda ayudar a no volver a hacerla, entonces lo que voy a hacer es utilizar las referencias. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero sumando las referencias. Quedamos que era un buscar V, se activa con la tecla tabulador, buscamos nuestro valor y aquí vamos a utilizar las referencias con F4. Por default nos las marca sin, si yo desplazo el mouse me va a ir cambiando, las veces que yo desplace me va a ir cambiando el valor que yo busco. Entonces, para este caso, puedo elegir que fije tanto la columna como la fila y para hacer así tiene que aparecer un signo de pesos antes de la A y antes del número. Esto quiere decir que Excel nunca va a cambiar la referencia, aunque nosotros nos desplacemos hacia la derecha o hacia abajo, Excel va a seguir tomando en cuenta ese dato. Si yo presiono 2 veces F4, me quitó el signo de pesos antes de la A y me dejó el signo en medio de la letra y el número. Esto quiere decir que yo puedo desplazarme hacia abajo y nunca va a cambiar la posición en fila. Para este caso es la fila número 7, ¿vale? Y si le doy otra vez, que ya sería la tercera, nos deja el signo de pesos antes de la A y nos la quita en medio de la letra y el número. Esto quiere decir que puedo desplazarme a la derecha y cada que yo cambie hacia abajo va a cambiar solamente la fila. Es decir, si yo la dejo así, que esa es la que vamos a ocupar para poder desplazarlo a la derecha, ya que mi modelo de datos me ordena que tengo que hacerlo hacia la derecha, entonces lo vamos a dejar así. Ocupo una coma para indicarle que vamos a seguir con el siguiente paso. Cambiamos a ventas productos y podemos elegir nuestros datos. Aquí, como ya utilizamos la referencia al principio, es importante que ustedes también elijan toda la base o toda la tabla para que al momento de que ustedes hagan el cambio de manera manual en cuanto al indicador de columnas, ya no tengan que regresarse a mover esta parte. Entonces, de igual forma aquí, como nosotros queremos que nunca se mueva de esta posición y siempre nos abarque las 4 columnas y las 6 filas, vamos a presionar solamente una vez F4. Esto quiere decir que aunque yo me desplace en mi fórmula, en el informe, nunca va a mover la referencia ni a la izquierda ni a la derecha, aunque yo me mueva en esa dirección. Entonces, ya que fijamos la referencia, le vamos a dar una coma para seguir con el siguiente paso y vamos a regresar, o más bien, en este caso nos piden el 2016. Para ese indicador de columnas, si ustedes cuentan de A a B, son 2 columnas, vamos a poner el 2 y queremos que nuestra coincidencia sea exacta, lo activamos con el tabulador, cerramos el paréntesis y con la tecla Enter nos va a dar la fórmula. Aquí ya nosotros podemos desplazar con el mouse sin que se mueva de aquí. Al final lo vamos a revisar y vamos a ver que todas nuestras fórmulas, inclusive aunque cambian de posición, nos trae el mismo dato. Aquí, ¿qué faltaría? No podemos generar un anclaje o una referencia absoluta en el indicador de filas o de columnas. Para este caso, simplemente apretando la tecla F2 podemos manipular la fórmula como si fuese un texto y vamos a cambiar. Si de A a B eran 2, de A a C son 3 columnas que tenemos que desplazarnos porque ahí se encontraba el 2017, le ponemos 3, le damos Enter
Y para este caso, como el 2018 se coloca en la letra D, en nuestra hoja de ventas productos vamos a poner el 4, que sería de A a D, son 4 columnas, le vamos a dar, y este dato tiene que coincidir con lo que tenemos acá. Entonces, para celular debemos tener los mismos datos en nuestra hoja de total ventas productos. Y como lo pueden observar, pues la información coincide. Entonces, aquí es importante que ustedes sepan manejar la referencia, ya que existen 4. La primera de ellas nos la da Excel por default, que no tiene ningún signo de pesos, ni en letra, ni en número. Eso se le llama referencia relativa. Si nosotros ocupamos una vez F4, se llama referencia absoluta, que quiere decir que, aunque yo me mueva a la derecha o hacia abajo, nunca va a cambiar mi referencia. Si utilizo 3 y nada más nos deja el signo de pesos entre la letra y el número, esto es una referencia mixta con la fila fija, y ahí vamos a poder desplazarnos hacia abajo, y cada que cambiemos a la derecha nos va a cambiar de columna, pero la fila siempre se va a mantener en la posición 7. Eso es la referencia mixta con fila fija, perdón. Y 3 veces, tenemos el signo de pesos antes de la letra, y esto es una referencia mixta, pero aquí la fija es la columna. Entonces hay 4 tipos de referencia para que puedan ustedes determinar cuál es la que se adapta a la necesidad de su archivo. Entonces esto ya nos quedó, y si ustedes se dan cuenta, la gráfica ya nos muestra el valor por año y nos da la información de tal manera que si yo cambio, nos puede decir cuál fue el mejor año para cada producto. Para el caso de la pantalla, pues en el 2016 se vendió más inclusive que en el 2018. Para el caso de la tablet, pues el 2016 fue el mejor año. Entonces, esta gráfica nos ayuda a comprender estos datos de una forma más intuitiva. Entonces, podríamos tomar una decisión aquí si se quita la tablet porque no se vendió, o ustedes ya pueden manejar la información. Este cuadrito ya nos quedó. Ahora vamos a pasar con el siguiente modelo de información. Aquí ya nos pide información del vendedor. En el ejercicio de Karim ustedes vieron que había una tabla de vendedores por año inclusive. Esta información era interactiva mediante una segmentación de datos, pero aquí ya nos lo piden de manera fija para saber qué vendedor pues tuvo un incremento en sus ventas, y pues yo creo que el número de empleado para identificarlo de manera interna, y el ID de vendedor para hacer buscarlo dentro de las tablas dinámicas. Entonces, tenemos nuestra tabla de vendedores o nuestra hoja de vendedores, y como se dan cuenta, pues aquí la información inclusive podría ser la misma, pero pues aquí no tenemos productos, no tenemos sucursales, no tenemos nada más que el número de empleado, el nombre del empleado o del vendedor y el ID vendedor. Entonces, aquí es importante que si nosotros, pues aquí sería más fácil, aquí es donde entra la inteligencia de negocio. Nosotros tenemos que pasar estos datos a este formato. Para poder tener un inicio, nosotros tenemos que colocar el vendedor, copiarlo así nada más, para que al final podamos pasar toda esta información al archivo o al informe. Entonces, si se dan cuenta ustedes aquí, nosotros al utilizar la fórmula de buscar V, siempre lo utilizamos a la derecha. Aquí vamos a manejar una fórmula que nos va a ayudar a obtener datos, porque aquí me lo piden el ID vendedor antes que el nombre, y en nuestra hoja de vendedor el ID vendedor está antes que el nombre. Entonces, si nosotros utilizamos buscar V, pues no la encontraríamos de este lado. Evidentemente, si yo copio esta aquí, pues lo podría obtener, pero ¿qué pasa si son muchos datos los que yo necesito saber y que están a la izquierda del valor que coincide con mi tabla? Entonces, hoy lo vamos a aprender, y esa fórmula pues sí también tendrían que poner atención para que les quede muy claro. La primera pregunta hasta ahorita, para que ustedes puedan interactuar en la trivia, puede ser: ¿qué es un cruce de datos? Un cruce de datos pues es la forma más fácil de cruzar información o tener los datos de 2 o más tablas o de varios libros
siempre y cuando tengan un elemento en común. Como ustedes lo han visto ahorita, nosotros tenemos información que nos piden, pero no tenemos otra. Entonces siempre hay un dato en común que nos va a ayudar a enlazar esos datos o esas tablas de datos. Vamos a continuar con el ejercicio y como quedamos aquí el nombre del vendedor, nos piden las ventas por año y nos piden información de cada vendedor. Entonces, aquí vamos a utilizar la fórmula de buscar H, ya que es una fórmula que no ocupamos seguido, pero que también es importante. Funciona de la misma forma, activamos con el signo de igual, ponemos buscar H y aquí, a diferencia de la fórmula de buscar V, vamos a utilizar diferente el origen de nuestra búsqueda y el origen de nuestros resultados. En buscar V, ustedes o nosotros buscamos siempre el dato que yo necesito, pero para este caso vamos a buscar el año, no vamos a buscar el nombre, porque si ustedes ven aquí, aunque lo tengo a la derecha, yo quiero buscar el año. Hay casos en los que se utiliza esta fórmula porque la base de datos o nuestro contenido no está de manera vertical y tendríamos que hacerlo de manera horizontal para que obtengamos el mismo resultado. Entonces, para utilizar esta fórmula vamos a cambiar la estructura del buscar V, perdón. Para este caso vamos a buscar el año y nos dice que queremos traer el dato que corresponde a Marta. Vamos a utilizar de igual forma las referencias y para este caso de una vez vamos a utilizar aquí la tecla F4 para que cambie cada que yo desplace según mi necesidad. Entonces aquí quedamos que la referencia absoluta no nos funciona porque yo voy a desplazar hacia abajo y hacia la derecha, y aquí en esta nos dice que va a fijar la fila. Entonces aunque yo cambie a la derecha, que es mi intención, voy a poder obtener el mismo origen, y en la matriz lo tenemos que hacer de la misma forma. Elegimos el año y si ustedes se dan cuenta, aquí es como si empezáramos con el buscar V y se activa el 2. Aquí lo leemos al revés. El desplazamiento hacia abajo son 2 filas para que obtenga el dato que nosotros queremos. Entonces, ya elegimos la fila. Se me olvidó poner la referencia, que sea absoluta. Para este caso sí queremos que sea absoluta porque no quiero que se mueva. Y como aquí ya tenemos un rango de datos, si ustedes se dan cuenta, nos puso 2 puntos entre una referencia relativa y otra. Aquí sí es necesario que ustedes se cercioren que la tecla F4 abarque ambas, que en tanto letras y números tenga el signo de pesos en las dos para que no se mueva, porque esto ya es un rango de datos. Entonces, el indicador de columnas, para este caso nos desplazamos 2 filas y de igual forma queremos que sea una coincidencia exacta para que no tengamos error. Entonces, como ustedes lo ven, nos dice que para Marta en el 2016 fueron 47.833.800 y aquí está este mismo dato. Si yo regreso con el mouse y arrastro, tendría que cambiarme la información por cada año y de igual forma ya me graficó la información. Para este caso, ustedes podrían determinar que sería fácil continuar con esta, pero nosotros ya fijamos un rango. Entonces, si yo hago lo anterior, estaríamos duplicando la información y pues todo está incorrecto porque todos me traen los mismos datos. Para esto, es importante validar que nuestra tabla de vendedores esté ordenada de la misma forma del informe, ya que si en la hoja de vendedores los nombres están al revés o están situados en diferente posición, cuando yo arrastre la fórmula, él va a traer la información que busque y no va a coincidir con esto. Entonces, para esta ocasión, lo que se va a hacer aquí es decirle que en mi hoja de vendedores, desde el 2016 hasta abajo, son 6 filas, que ese es el total de mi rango, y vamos a darle hasta la F6.
y ya puedo continuar. Recorro la fórmula. Y sigue siendo la misma, pero si yo me desplazo hacia abajo, ya podemos cambiar de forma manual, en que en vez de 2 sea el 3, y ya cambió el dato, que es el correcto para Carla. Igual aquí con F2 manipulo la fórmula y le pongo que es el 3 y ya me cambió los datos. De esta forma vamos a poder hacer la fórmula de buscar H, y dependiendo el dato que nos piden, y solamente confirmar que esta información que está aquí sea la misma con la hoja de vendedores, porque si yo lo sitúo al revés, le pongo ordenar por abecedario en el nombre, ustedes vieron que ya cambió aquí. Para Alejandro son 46.867.000 y no es el mismo para Marta. Tendría que yo modificar esta tabla o este ejercicio para que me coincidan los datos. Entonces, es importante que ustedes validen eso, porque en el buscar H, precisamente como el criterio va a ser 2016 más no el nombre del vendedor, puede generar ahí un error. Entonces, la fórmula de buscar H nos ayuda a buscar de manera vertical, siempre y cuando nuestros datos estén acomodados de la misma manera que nuestro informe. Entonces, esto lo vamos a hacer con lo demás lo podemos implementar con la fórmula de buscar V, para que ustedes puedan combinar inclusive sus fórmulas. Aquí en este mismo informe, aquí es el 3 y queremos que sea falso. Y como ustedes ven, aquí el buscar V, como el criterio es el nombre, pues siempre va a ir a buscar el nombre. ¿Qué pasa si yo tengo aquí 2 veces Carlos y este es un vendedor 6? Y este es un número de empleado 1, 2, 3. Entonces, este puede tener las mismas ventas. ¿Qué pasa cuando yo tengo 2 datos que se repiten en la misma columna de mis criterios? Pues como lo mencionamos en la descripción de la fórmula, Excel siempre nos va a traer el primer dato de forma ascendente. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre nos va a traer el primer lugar de nuestro dato, aunque sea igual. Entonces, si yo quiero obtener este dato, pues tendría que ordenarlo de tal forma que quede el 123 arriba del 4.380. Entonces, para este dato, para esta fórmula específicamente, cuando ustedes no tengan valores duplicados, nos va a funcionar perfectamente, pero si tenemos valores duplicados en nuestra base, pues puede generar una confusión o inclusive un error. Para este caso, si ustedes ponen un punto y de igual forma nosotros buscamos o ponemos aquí Carlos con un punto y yo bajo mi fórmula, es decir, copio y pego, ya me está trayendo la misma información que Marcos, pero no la misma información que Carlos sin punto. Entonces, es importante que ustedes validen también la base de datos que no contenga valores duplicados, porque en este caso ustedes van a tener un error si no se valida esta parte. Entonces, borremos esto para continuar con el ejercicio. Entonces, ya sabemos que para buscar H, lo hicimos en estas dos. Para completar el ejercicio vamos a hacer un truco que también funciona, y es seleccionar, antes que hacer la fórmula, seleccionar todo el rango donde va a estar la fórmula y después ocupar las referencias, de tal manera que nunca se mueva, aunque la fórmula quede aquí, nunca se mueva de Carlos, y que también nunca se mueva del año. Entonces, como ustedes lo ven, nos faltan 6 celdas en datos, que son del 2017 2018 para Carlos, Alejandro y Marcos, pero lo que vamos a hacer es cómo eficientar un poco la fórmula, porque la fórmula va a ser la misma para todos, el resultado no, pero aquí vamos a mostrar. Entonces, ya seleccioné todo mi rango donde voy a querer que Excel ponga la misma fórmula y que lo cambie de acuerdo al movimiento que se haga. Entonces, la fórmula pues es buscar V. Vamos a buscar el valor de Carlos, y para esto queremos que Excel nunca se mueva de la columna C. Entonces vamos a tener que dar F4 3 veces.
ahí vamos a hacer que Excel nunca se mueva de la columna, pero si yo voy hacia abajo, sí tiene que cambiar la fila, es decir, mi primera fórmula va a estar en la fila 14 y la segunda va a estar en la fila 15 y la última en la fila 16. Entonces ahora nos toca validar la base y le seleccionamos todos los nombres, inclusive Carlos, no importa que ese es el otro vendedor que puede ser igual, pero por el punto ya lo hace distinto al primero. No importa porque Excel siempre va a buscar el valor exacto o nosotros tenemos que hacer que la fórmula dé el valor exacto. Entonces aquí seleccionamos todo el rango hasta el último, partiendo del nombre, fijamos con F4, aquí sí queremos que solamente sea una referencia absoluta, que no se mueva para ningún lado, aunque yo vaya hacia abajo o vaya hacia la derecha, y nos falta el 2017, si ustedes cuentan de B a E, son 4 columnas, y para el primer caso vamos a poner 4 y que sea la referencia o el resultado sea exacto. Entonces aquí, ya que nosotros cumplimos con todos los criterios de la fórmula y nosotros seleccionamos un rango específico de celdas en donde queremos la misma fórmula, si nosotros damos Enter solamente nos va a dejar en donde escribimos la fórmula, más no se va a aplicar en todas las celdas vacías. Aquí nos vamos a ayudar con la tecla Control y Enter al mismo tiempo, o primero Control y después Enter sin soltar Control, y ustedes van a obtener el mismo dato para cada uno en distinto año, pero de manera que nunca se movió la referencia ni para el número ni para el vendedor. Entonces solamente estos tres que tienen la misma referencia, pero no es la columna 4, sino la que queremos es la última, que era la 5, seleccionamos de igual forma todo el rango y con la tecla F2 le ponemos el 5 en vez del 4 y con Control Enter otra vez ya tenemos la información correcta en cada año y en cada nombre. Entonces si ustedes quieren hacer una comprobación de que esto es correcto, pues solamente con ayuda del copiar y pegar con el mismo formato, ustedes pueden observar que para Marta, para Carla, Carlos, Alejandro y Marcos es la misma información que yo tengo aquí. Entonces, la información coincide. Este dato, como lo mencionamos, no lo encuentra porque nosotros no lo pedimos, no tenemos en nuestro informe un Carlos punto. Entonces, aunque yo la fórmula la abarqué en toda la base, pues no lo encuentra o no tengo el dato porque yo no se lo pedí, y eso es correcto. Eso también nos funciona mucho para identificar qué datos tenemos en una base y qué datos no tenemos en la otra. Entonces, como pueden ver aquí, la información es correcta para todos y nada más nos queda continuar con el archivo. Y aquí ya viene la parte compleja, que es, nosotros estamos acostumbrados a hacer una búsqueda de derecha a izquierda. Entonces podemos emplear la fórmula que queremos, el ID vendedor, que está a la izquierda del origen. Vamos a aplicar la fórmula que les comentaba al principio, que es desref, es esta, y aquí nos dice que tenemos que buscar la referencia. Para buscar la referencia nosotros solamente vamos a marcar el encabezado. ¿Por qué? Porque de aquí vamos a ordenarle Excel cuántas filas y cuántas columnas en cualquier dirección se va a mover para que nos traiga un valor. Entonces, esta sí la vamos a fijar porque el origen nunca debe cambiar. Le damos una vez F4 y aplicamos coma. Después, como nosotros tenemos datos variables, no queremos solamente un dato, sino queremos varios, vamos a utilizar o a anidar una fórmula que se llama coincidir, que también más adelante la vamos a explicar, en donde yo voy a hacer que coincida el nombre con la base que tengo aquí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo elegí que todo lo que coincida con Marta lo arroje como resultado, y también voy a elegir sin el título de la columna donde se encuentra mi dato, voy a elegir todo y voy a fijar con F4 para que no mueva la referencia. Aquí, de igual forma que en buscar V, necesitamos que la coincidencia sea exacta. Para este caso se va a utilizar el 0, aquí no hay verdadero ni falso. Cerramos paréntesis de coincidir, aquí también es importante que sepan el manejo de los paréntesis, y al final
No queremos que se muevan ni filas ni columnas porque vamos a hacer que Excel coincida los datos con lo que nosotros le estamos ordenando. Entonces vamos a poner un 0 igual y cerramos la fórmula de DESREF y le damos control enter y dice que Marta es el vendedor 4 y en efecto, si yo desplazo la fórmula hacia abajo, pues me va a traer el ID del vendedor de cada nombre. Entonces, esto es muy funcional cuando tenemos muchos datos a la izquierda de nuestro elemento en común y esta fórmula nos ayuda a hacerlo de manera rápida sin tener que copiar esta parte o esta columna aquí. Si tenemos muchos datos, eso nos quita tiempo y ya podemos manejar en cualquier dirección, podemos cruzar los datos. Entonces, ya para el número de empleado, pues es un buscar V, puede ser por vendedor o puede ser por el ID. Para este caso, si quieren ocupar el ID vendedor, ya sabemos que tenemos que buscarlo en esta base. Para este caso nos toca en 3 columnas y de igual forma queremos que la referencia sea o el resultado sea exacto. Le damos control enter y ya tenemos el segundo ejercicio completado y de igual forma la gráfica que nos muestra los movimientos anuales de cada vendedor. Entonces continuemos con las fórmulas. Para este caso, si ustedes ven, tenemos de igual forma la tabla de sucursales, pero los sucursales están de manera horizontal y los años están de manera vertical, cada uno con su cantidad de venta. Y aquí lo piden al revés. Entonces, aquí nosotros no sabemos qué sucursal poner primero y después tenemos que elegir los datos. Y al final viene una suma para que se grafique la sucursal que mejor vendió. Entonces, siguiendo un poco de la inteligencia de negocio, ya tenemos aquí en las ventas por sucursal y por producto las sucursales de manera ordenada. Simplemente las copiamos o si las quieren escribir de forma manual, pues también es válido. Ya una vez que tenemos nuestras sucursales, queremos que la misma información que está en la tabla o en la hoja de venta sucursal y año se pase de tal forma que me quede exactamente a la medida aquí en esta parte. Entonces, en clases anteriores ustedes han visto que se le puede dar nombres a un rango de datos. Si ustedes lo ven aquí debajo en el cuadro de nombres, ya tiene un nombre que se llama ventas. Y para la utilización de la fórmula combinada de índice coincidir, tenemos que todos los datos que estén debajo de mi encabezado y a la derecha de mi primera columna, ese es mi cuadro de ventas. Puede ser existencias, pueden ser cualquier cosa, pero tienen que darle nombre solamente a este rango que no contemple ni el año ni la sucursal, para que ustedes puedan llevarse esta información al otro informe. Entonces, para traerlo aquí, pues muchos podrían pensar que sería fácil copiar y pegar, pero si tenemos un volumen de datos muy grande, pues no podríamos utilizar esa herramienta. Entonces, ya continuando con lo anterior, vamos a elegir todo el rango donde queremos la información para hacerlo con una sola fórmula. Y aquí es donde va a empezar la fórmula índice. La fórmula índice pues nos pide una matriz y en este caso nuestra matriz va a ser exactamente el rango que yo he seleccionado en esta hoja. Aquí faltó mencionar que todas las sucursales tienen el nombre de sucursal y el año pues tiene los nombres de todos los años tienen el nombre de años. Esta columna A1 no entra en un cuadro de nombres porque no funciona. Entonces, queremos pasar esta información al informe con una sola fórmula o combinando algunas. Entonces, el índice nos va a decir que va a ser nuestro cuadro de ventas, todo el rango que está en ventas, ese va a ser nuestra matriz. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a buscar o hacer un cruce de datos con dos criterios, es decir, queremos que coincida en año y queremos que coincida en sucursal. Entonces, para esto vamos a ocupar la fórmula de coincidir y podemos empezar ya sea por año o ya sea por sucursal. Entonces nuestro valor buscado es la sucursal para este caso y tenemos que fijar la referencia de tal forma que yo me desplace a la derecha y nunca cambie de la columna A porque ahí es donde están situadas las sucursales. Entonces continúo. Aquí también me pide una matriz, pero para la matriz solamente es necesario
que elija el cuadro donde se encuentran las sucursales. Como esto ya le dio un nombre, pues ya no hay necesidad de venir acá y darle o seleccionar todos los títulos. Entonces, yo voy a poner aquí sucursales, y si se dan cuenta abajo me muestra ya con una etiquetita el cuadro de sucursales. Entonces yo estoy diciendo que la matriz va a ser sucursales, que la conciencia también tiene que ser exacta, y aquí termina mi primer criterio. Después, la fórmula de índice me dice que el número de filas. Lo que acabamos de hacer es el número de columnas. Entonces las columnas tienen que ir con relación al título de esta base de datos. Vamos a dar una coma y ahora vamos a hacer que coincida con las filas. Entonces vamos a hacer que coincida con el año. En este caso tiene que ser 2 veces para que yo me desplace hacia abajo. Y después, como ya le di cuadro al nombre a los años, voy a poner años, que la conciencia sea exacta y que al final también ya no tenga que moverse en ningún tipo. Como ustedes aquí lo ven, se genera un error porque lo primero que maneja el coincidir o el índice es una fila, no la columna. Entonces, lo único que hay que hacer aquí es cambiar el orden y vamos a empezarlo de nuevo. Eso también sirve y fue a propósito para que ustedes vean que también tiene una lógica la fórmula. Entonces tenemos que seguir la lógica de la fórmula para que nos muestre la información correcta. Entonces quedamos que era el índice, la matriz sería ventas y nos dice que pongamos el número de filas. Si ustedes recuerdan, hacia abajo las filas están los años y hacia la derecha están las sucursales. Entonces vamos a poner aquí que el coincidir primero sea con la fila, que en este caso es el año, y vamos a elegir el F4 para que nos fije la referencia. Vamos a poner que esto lo va a buscar en años y que la coincidencia sea exacta. Después nos pide que le demos el número de columnas y para esto vamos a elegir otra vez coincidir con la sucursal y le vamos a fijar 3 veces, le damos coma, para este caso que lo busque en el cuadro de nombres sucursales, le damos coma y cerramos 2 veces para que se active la fórmula. Y aquí en esta ocasión todos los datos ya son correctos. Entonces sí lleva una lógica y tenemos que saber interpretarla para que ustedes puedan generar este modelo de datos de tal forma que quede igual que el otro, pero en direcciones opuestas. Ya por último, la segunda pregunta de la trivia nos dice, ¿para qué sirve un cruce de datos? Pues lo acaban de ver y pues nos ayuda a obtener información de diferentes tablas, aplicando 1 o 2 criterios y pues es indispensable para poder relacionar 2 tablas, 2 libros o 2 orígenes distintos o más, de tal forma que con un elemento en común podamos extraer información de cualquier base de datos. ¿Vale? Entonces, para finalizar el ejercicio vamos a ocupar una de las mejores fórmulas que al menos a mí en lo particular me ayuda mucho, y para esto nos vamos a ayudar un poco de nuestra última tabla, que es una base de datos. Entonces, si yo tengo una base de datos, pues aquí si yo ocupo un buscar V o un buscar H o un índice coincidir, pues me va a traer el primer dato que encuentre. Entonces, cuando yo tengo este modelo de datos donde ya viene una lista grande de información de productos, del total de productos y el monto, pues aquí sí tengo que hacer uso de las tablas dinámicas, como lo vimos en la clase anterior. Entonces, en el menú insertar, metemos una tabla dinámica, la queremos en la misma hoja para ya no trabajar otra hoja, y la vamos a poner aquí. En este menú ustedes pueden elegir si la quieren en una nueva hoja o en la misma que ya tenemos. Entonces, ahí salió mal. Queremos que nuestra tabla dinámica quede aquí. Entonces, aquí entra otra vez la lógica. Si nosotros queremos que este informe ya quede de tal forma así resumido, pues vamos a tener que hacer el mismo modelo de base de datos con una tabla dinámica.
pues para el primer orden queremos que el mes sea así y ya ven que la estructura es similar. Entonces para de forma horizontal el año, y ustedes dándose cuenta que la forma de esta tabla con la otra pues es la misma. Y al final queremos el total de productos, ya que nuestro informe nos pide el número de ventas por año y mes. Entonces, regresando a la tabla, pues ustedes dirán que es muy fácil copiar y pegar, y sí, podemos copiar esta base aquí, este rango de datos y pegarlo aquí. Pero ¿qué pasa cuando tengo muchas tablas dinámicas y muchos datos, ¿no? Entonces pues, sería muy difícil el copiar y pegar. Para esto existe una fórmula que inclusive es difícil de explicar porque pues solamente dándole el signo de igual y yéndome a la tabla dinámica, ustedes ven que ya se puso en automático. Yo no tuve que ni utilizar referencias, ni ponerle comas, ni nada. Ya Excel no la da. Entonces es una fórmula que no muchos conocen, pero que tiene un gran potencial porque la tabla dinámica nos ayuda a ahorrar tiempo y esta fórmula nos ayuda a jalar toda esa información a un informe ya concreto o definido, y solamente dándole enter me trae los datos. Si yo quiero elegir bajar toda esta fórmula para la derecha o para abajo y para la derecha, me trae la misma información. Aquí solamente habrá que validar que todos los datos que yo estoy buscando pues coincidan cada vez que yo mueva hacia abajo o hacia la derecha. Entonces aquí es muy sencillo porque podemos elegir todo el rango de datos y solamente voy a decirle a Excel que sí me respete la fórmula de importar datos dinámicos, pero que en vez del 2016 él ya lo fijó como valor absoluto. Si yo selecciono el 2016, ustedes vieron que yo ya le di una referencia relativa, y como lo voy a desplazar hacia abajo, no quiero que cambie la fila 31, entonces voy a tener que fijar dos veces con F4. Y para el caso del mes, los textos en fórmula siempre van entre comillas, pero no lo queremos de esa forma, queremos que lo cambie cada que cambie mi fila. Entonces para este caso, como lo vamos a desplazar hacia la derecha, quiero fijar solamente la columna. Si yo le doy control enter, ustedes verán que tengo la misma información como si hubiese pegado, pero con una fórmula. Eso sí nos puede sacar de apuros, en verdad es una fórmula que nos ayuda demasiado, y si tenemos una tabla dinámica en donde tenemos muchos más datos, pues solamente con hacer que coincida el título que yo bajé como valor, podemos generar una fórmula muy rápida y pues tener los datos de manera precisa. Entonces aquí ya mostramos la cantidad de ventas por mes y año, y después nos piden la cantidad pero en monto. Entonces nosotros si tenemos un poco de habilidad en cuestión de manejar tablas dinámicas, ya podemos inclusive dar por hecho que este ejercicio de aquí abajo va a ser muy fácil, porque solo bastaría cambiar la cantidad por el monto. Entonces si yo bajo esto aquí y pongo el monto, pues tengo la cantidad y no, más bien tengo el monto más no la cantidad de productos. Pero ustedes ya vieron que aquí la referencia de acá se fue porque yo quité el total de productos y puse el monto. Entonces para este caso, ya sea que yo copie valores, es decir, selecciono mi rango y ya no quiero que aparezcan con fórmula, entonces le voy a dar clic derecho aquí, voy a utilizar el menú de pegada especial y voy a elegir el primero, nuestra tercera fila, la primera imagen, en donde vamos a mantener el mismo formato y los mismos valores, pero ya no hay fórmula. Entonces si yo regreso a mi tabla dinámica, puedo cambiar esta parte y pues ponemos monto y ya tenemos la información de monto. Si regresamos al informe, ya no se perdió este cuadro. Entonces utilizamos la misma fórmula, recuerden que nada más es signo de igual. Regresamos a la tabla dinámica y siempre nos vamos a colocar debajo del primer título y a la derecha de la primera fila con datos. Damos enter, y si ustedes quieren cambiarlo desde aquí sin antes generar la selección de todo el rango,
pues el mes, recuerden que solamente es la columna y el año solamente es la fila. Entonces, de esta forma, al bajar la fórmula, ustedes ya pueden obtener la información de tal forma que no cambia y coincide con la tabla dinámica que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, pues, son distintas formas. Ustedes tienen que elegir la que se acople a la necesidad de su informe, de su proyecto. Son fórmulas muy básicas, pero que tienen un gran potencial y que realmente son muy ocupadas en el análisis de datos y en el cruce de estos. Entonces, pueden elegir la que se adapte a su necesidad, y pues espero hayan aprendido un poco. Pueden revisar nuevamente el video y de igual forma, si tienen alguna duda, pueden dejar en el comentario y ahí vamos a contestar todo lo que ustedes pregunten. Y recuerden que la trivia, pues sí, tienen que contestarla para llevarse el premio. Listo, perfecto. Bueno, pues esperemos que sí bueno, seguramente les es útil, como decía nuestro especialista. Vean el video, nos preguntaban que si pueden ver el video desde el inicio, claro. Pueden ver las otras sesiones, los encuentran en el espacio de videos de la página de Clases Magna Sutel en Facebook, y ahí pueden ir viendo las clases y los ejercicios. Nos preguntaba un alumno que cómo se cambia de color de blanco a rojo. ¿En cuestión de números? Era uno de los primeros ejercicios. Ajá. Bueno, en el menú inicio podemos encontrar la tabla de colores, y si queremos darle formato números negativos y que salga en rojo, pues con la clic derecho en formato de celda podemos elegir el color que queramos para identificar lo más claro. Ok, nos colocamos sobre la celda, sí, clic sobre derecho. la celda, clic derecho, y si es cantidad, pues en este caso si el valor es negativo nos va a mostrar en rojo, y si el valor es positivo pues va a quedar por default en negro o el color que manejemos en la celda. Perfecto, nos comentabas del Business Intelligence, ¿para qué sirve? La inteligencia de negocio pues nos ayuda a identificar la forma más fácil de obtener datos, es decir, nosotros tenemos el volumen de datos grande y la inteligencia de negocio nos va a ayudar a resumir esos datos de tal forma que la persona que lo vea pues toma una decisión a simple vista con una gráfica, con un reporte. Entonces la inteligencia de negocio se resume en eso, en resumir los datos de tal manera que podamos entenderlos con 3 filas, 3 renglones o con un cuadrito como lo que acabamos de hacer ahorita. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues ya saben, ya están las preguntas de la trivia, ¿qué es un cruce de datos y para qué sirve, ¿no? Un cruce de datos. Entonces, bueno, estas son dos, ya les dejamos las instrucciones en nuestra página de que al final se van a colocar todas estas preguntas, y los primeros 3 en responder, bueno, pues ya los premios que les va a dar Hotel, un kit, una promoción especial a su colegiatura y además una beca especial también para que alguien más se inscriba con nosotros y bueno, pues no se pierdan esta experiencia de estudiar, ¿no?, con nosotros. Entonces, pues ya vimos en el primer mes liderazgo que va mucho de la inteligencia de negocios. Esta es una herramienta para ver cómo va nuestro negocio, pero cómo la voy a visualizar y cuáles son las decisiones que vamos a tomar, pues es lo que estamos haciendo en estas sesiones. ¿Algo para cerrar? Pues cualquier duda que tengan, mi parte voy a tratar de responderlas todas. De igual forma, sigan el ejercicio. El ejercicio es continuidad a lo que vieron en la clase anterior, tablas dinámicas, pero aquí el escenario más frecuente es que nos den la información, pero como rompecabezas. Entonces, nuestra inteligencia de negocio debe ser saber unir esas partes de tal forma que nosotros podamos presentar un informe, inclusive graficado o un dashboard, pero ya concreto y utilizando fórmulas que nos ayuden a aumentar nuestra eficiencia y nuestra rapidez. Perfecto, muchas gracias. Nos vemos en la clase de mañana. Hasta luego. Hasta luego.